Hola. Bueno, preferí hacer un video porque me parece que es un tema un poco complejo y que hay que desmenuzar poco a poco. Entonces, lo primero que me gustaría comentar es que eh, un diseño experimental es un plan o una estrategia que tenemos para evaluar un plan o diseño que tenemos para tener control sobre nuestra variable independiente y poder medir el efecto que tiene sobre la variable independiente. Esto es en pocas palabras el diseño experimental. Ahora, dentro del análisis de la conducta, tenemos diferentes diseños experimentales justo que nos ayudan a controlar las variables extrañas dependiendo de diferentes situaciones. En la investigación aplicada sobre todo hay diferentes tipos de diseños experimentales porque no son las mismas condiciones que en un laboratorio. En un laboratorio con investigación básica, principalmente con animales no humanos como ratas y palomas, tenemos más control de todas las variables que estamos manipulando o estamos observando o registrando, pero en los ambientes aplicados es mucho más difícil tener cuidado de todas estas variables. Muchas veces pues ocurren otras cosas en la vida diaria de las personas que pueden estar interfiriendo. Dado eso, es que se tienen diferentes estrategias o diferentes diseños experimentales para poder asegurarnos de que el cambio en las intervenciones se deben a nuestra variable independiente, o sea, a nuestra manipulación, y no directamente o no por otras variables extrañas, como podría ser el paso del tiempo, la maduración e incluso en el caso de aplicados hasta la ingesta de algunos medicamentos, por mencionar algún ejemplo. Perfecto. Ahora, retomando el ejemplo, la pregunta tiene varias secciones y plantea principalmente dos tipos de diseño experimental. El primero es el diseño de reversión y el segundo es el diseño de línea base múltiple. Y pues justo se trata de cómo estos diseños se pueden aplicar para encontrar si un procedimiento en el que se está utilizando un reforzador asumido fue efectivo para aumentar la frecuencia de la conducta social apropiada en un niño. Entonces, supongamos que en este caso es con cualquier conducta social apropiada. No sé, queremos que el niño salude, ¿no? Cuando encuentra o cuando está frente a otras personas. Entonces, lo primero que vamos a hacer en un diseño de reversión es tomar una línea base. En la investigación básica, por lo regular, solemos llamarles condiciones a las diferentes manipulaciones que hacemos. Incluso a veces cuando tomamos una línea base, que es el registro inicial del nivel operante o del nivel con que está ocurriendo una conducta, le solemos llamar condición A. Después, si cambiamos de condición, esto es, hacemos una manipulación, ponemos una variable independiente, no sé, encender unas luces o un sonido, o quitar unas luces o un sonido, a eso le llamamos condición B. Y después, sucesivamente, que volvemos a quitar o poner algún estímulo que hayamos quitado, y eso se llama condición A. Y después, posteriormente, regresamos a la condición B, que es similar a la primera condición. Entonces, en la investigación básica solemos identificar las condiciones por letras, como ahorita expliqué, A, B, incluso si tenemos una tercera manipulación, podemos llamarle C, y nuestro diseño después, como es reversible, regresamos a la condición A y después a la B, y así sucesivamente. La lógica de un diseño reversible es precisamente poder controlar o poder medir si está teniendo un efecto en nuestra variable independiente sobre la dependiente. Entonces, en los casos de aplicado, los diseños de reversión son muy útiles porque muchas veces cuando hacemos una intervención, pues lo que se hace es primero tomar una línea base. Esto es un registro inicial de cuántas veces ocurre la conducta sin que nosotros tengamos o hagamos ninguna manipulación, y después ya inicia nuestra intervención propiamente, donde podemos entregar un reforzador o quitar una condición aversiva, o depende de lo que sea nuestra intervención. Y pues ya muchas intervenciones terminan ahí. Eso sería, por ejemplo, un diseño AB. En los laboratorios o en la investigación básica, como ya comenté, lo más ideal sería que retornáramos a la condición A
para evaluar si realmente hay un cambio. Si notamos un cambio de nuevo en la condición A, distinta a la condición B, y el cambio es similar o en la dirección de la primera condición A, entonces podemos asegurar un poco más de que nuestra variable de que el cambio se debe a nuestra manipulación. Ahora, lo ideal es que después retornemos otra vez a una condición B. En el caso de una intervención es volver a implementar la intervención o nuestra variable independiente y observar si ocurre el mismo cambio que la primera vez. Si ocurre ese cambio, quiere decir que tenemos en efecto un control de nuestra variable y que el cambio se debe a lo que nosotros hicimos y no probablemente a otra variable extraña. Ahora, eso es en cuestión de los diseños de reversión. Los diseños de reversión a veces en el ámbito aplicado no son tan bien vistos. ¿Por qué? Porque no se considera ético, pues ya que modificaste la conducta, volver a establecer la conducta problema, ¿no? Si lo que queremos es quitar o reducir la conducta problema, pues no es muy ético volver a regresar a la persona de problema. Es, por ejemplo, en el caso de cuando estamos tratando con las personas que se muerden las uñas, empezamos a registrar la conducta, después hacemos nuestra intervención, la conducta disminuye a 0, deja de ocurrir, y después volver a manipular todo o quitar la intervención para que la persona vuelva a morderse las uñas, pues no suena muy ético ni cool. Entonces lo que se hace es buscar otros diseños alternativos que no dependan de la reversión a condiciones posteriores a una línea base. Y para eso existen otros diseños. Uno de los diseños más utilizados se conoce como diseño de línea base múltiple. Y como ya habrán visto en el libro, pues justo se llama línea base múltiple porque tiene diferentes puntos de inicio de una intervención. Y esa es la diferencia con el diseño de reversión. La de línea base múltiple, no sé, podemos tener a un participante que va a iniciar a los 3 días de la línea base o a los 3 días de que registremos. Después a nuestro segundo participante le vamos a poner que en una línea base de 6 días, ya no de 3. Ya al séptimo día iniciamos la intervención. En el primer participante del cuarto día vamos a iniciar la intervención. Para un tercer participante vamos a tomar una línea base de 12 días y para un cuarto participante podemos tomar una línea base de hasta 18 días, por ejemplo, ¿no? Y después de la línea base vamos a iniciar la intervención con las mismas manipulaciones, exactamente igual que va a ser en todos los participantes, en todos los clientes. Y pues lo que vamos a observar es que hay un cambio de la línea base a la intervención. Si observamos realmente un cambio en todos los participantes, entonces podemos decir que el cambio se debió a nuestra manipulación y no probablemente a cualquier variable extraña. ¿Por qué? Porque a pesar de que la intervención inició en un periodo de tiempo distinto para todos los participantes, pues en todos tuvo el mismo efecto. Esta línea base múltiple se conoce como línea base múltiple entre participantes. Y pues justo la idea es que se utilicen diferentes participantes para cada tiempo, para cada periodo en el que se va a tomar la línea base. Existen otras variantes que se conocen como línea base múltiple entre escenarios y línea base múltiple entre conductas. Entre escenarios y entre conductas se pueden tomar o se pueden considerar en el mismo participante. Supongamos que tenemos a Juanito y Juanito tiene 3 conductas problema que queremos modificar. No sé, que salude cuando vea a una persona, que haga su tarea y que coma verduras. Entonces queremos modificar esas 3 conductas. Bueno, queremos que ocurran. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de implementar la misma intervención para ver si tiene un efecto, el mismo reforzador o la misma intervención para modificar estas 3 conductas. Y lo que se hace es, igual que con los participantes, solamente que en este caso solo para Juanito, vamos a tomar 3 líneas bases múltiples diferentes. Para la conducta de saludar vamos a tener una línea base de 3 días, para la de comer vamos a tener de 6 días y para la de... ¿cuál era la segunda conducta? Bueno, para la otra conducta vamos a tener una línea base de 12 días y después del periodo de línea base vamos a iniciar nuestra intervención. Eso se conoce como línea base entre conductas. Si lo mismo ocurre, si
y lo mismo vamos a analizar. Si ocurre un cambio independientemente de que se inició, si ocurre el mismo cambio independientemente de que inició en distintos periodos la intervención, entonces podemos decir que se debió a nuestra manipulación y no a variables extrañas. Ok, y finalmente la línea base múltiple entre escenarios es igual si solo tenemos un participante, no sé, María. Y María tiene la conducta problema de morderse las uñas y es lo que queremos modificar. Entonces, pero queremos que se logre en todos los escenarios. Este diseño es más hacia la cuestión de generalización de nuestra intervención. Entonces lo que hacemos es hacer una intervención en la casa, en la escuela y en el parque, por ejemplo. Y entonces lo que vamos a observar es que en la casa vamos a tomar una línea base de 3 días, en la escuela vamos a tomar una línea base de 6 y en el parque vamos a tomar una línea base de 12 días. Después de los periodos establecidos de cada línea base en cada escenario, entonces vamos a iniciar la intervención y aplica lo mismo. Si ocurre el mismo cambio en la conducta a pesar de que iniciamos en distinto periodo, entonces podemos tener podemos tener la certeza de que el cambio se debió a nuestra variable independiente, a nuestra manipulación y no a otra variable extraña. Entonces existen estos 3 tipos o estas 3 variantes de diseño de línea base múltiple. Ahora, en el ejemplo que nos ponen aquí para ver si realmente un reforzador fue efectivo para aumentar la frecuencia de una conducta social, habíamos en un niño, pues se puede hacer de 2 formas. La primera es, para el primer ejemplo de diseño de reversión, pues lo primero que podríamos hacer es tomar nuestra línea base, o sea, registrar cuántas veces ocurre la conducta, que es cuántas veces saluda cuando encuentra a alguien más, ¿no? Entonces registramos y la conducta ocurre muy bajo, ¿no? Con una frecuencia muy baja. Después de 5 días que va a durar nuestra línea base, cambiamos e iniciamos nuestra intervención al 6º día y entonces lo que tenemos que observar o lo que se esperaría observar es un aumento en la frecuencia de esta respuesta si es que el reforzador fue efectivo. El reforzador asumido es efectivo, entonces notamos un cambio ahí. Posteriormente vamos a regresar, vamos a quitar nuestra intervención, en este caso sería retirar la entrega del reforzador y la condición tiene que ser exactamente igual a la primera que tomamos, ¿no? Nuestra primera línea base, todo, excepto que ahora ya no se va a entregar el reforzador, entonces vamos a regresar a una condición A o a nuestra línea base. Y lo que tenemos que observar o lo que se esperaría observar es que la conducta decremente nuevamente al nivel donde estaba antes, debido a que pues si realmente es efectivo el reforzador, pues va a disminuir, ¿no? Y nuevamente regresamos a un diseño para terminar con la conducta social apropiada, pues volvemos a establecer la entrega del reforzador, que era nuestra manipulación, y si observamos un incremento, quiere decir que realmente el estímulo está funcionando como un reforzador. Ese es en el ejemplo del diseño de reversión. Ahora, en el ejemplo de diseño de línea base múltiple, lo que podemos hacer es iniciar, si solo tenemos a un niño, pues sería un diseño propario de línea base múltiple entre escenarios para ver si el reforzador es efectivo en cualquier lugar. Y pues entonces primero, de nuevo, tenemos a Juanito y vamos a tomar la línea base de 3 días en el parque. Después vamos a tomar una línea base de 6 días en la escuela y finalmente vamos a tomar una línea base de 12 días en la casa. Y durante esa línea base solo vamos a estar registrando cuántas veces ocurre la conducta de saludar a una persona. Después, una vez iniciada nuestra intervención con el periodo de cada una de las líneas bases, la primera es en el parque tomamos una línea base de 3 días, al 4º día iniciamos la intervención y entregamos el reforzador asumido, y si vemos un incremento en la conducta, en la frecuencia de la conducta, quiere decir que probablemente es un reforzador efectivo, que realmente está funcionando como reforzador ese estímulo. Y si observamos lo mismo en los 3 escenarios, pues entonces sin duda es probablemente un reforzador. Ahora, también podemos hacer la otra, que podría ser una línea base múltiple entre participantes. En ese caso ya no solo tenemos a Juanito, sino también vamos a tener a María.
y vamos a poner a Pepe. Entonces, para Juanito vamos a tomar, en ese caso la pregunta es más en general si cierto estímulo funciona como reforzador para cada participante, entonces, o para los participantes. Entonces lo que vamos a hacer es para Juanito tomar una línea base de 3 días, para María una línea base de 6 y para Pepe una línea base de 12 días. Después del periodo de línea base correspondiente a cada uno, vamos a iniciar nuestra intervención y pues lo que se debería observar es un incremento en la ocurrencia de la conducta si es que realmente el estímulo funciona como reforzador. En caso de que veamos que no incrementa la conducta ante la entrega de este estímulo, entonces muy probablemente no es un reforzador para ese participante y para ese niño en general. En la segunda parte de la pregunta, que es dibuja una gráfica para cada diseño en que se muestren otros datos hipotéticos, pues justo la forma en que los presenta Malot y sus colaboradores en el libro es a base de gráficas de barras, y pues eso es porque visualmente probablemente nos facilita más el cambio, ¿no? Pero otra forma más común en que lo hacemos es representarlo por gráficas o figuras de polígonos unidos con líneas. Y pues básicamente era eso, que por ejemplo en un diseño de reversión pues pusieran en una primera condición, ya sea que estuviera abajo la ocurrencia de la conducta, después en la intervención estuviera arriba, en una línea base o en un retorno a la condición A otra vez bajara, y nuevamente si volvemos a una condición B aumentara. Entonces básicamente ya fuera por gráficas de barras o por gráficas de polígonos con líneas, entonces de marcadores con líneas, perdón, pues se tendría que ver este cambio en la frecuencia de ocurrencia de la respuesta. Y para las líneas bases múltiples, pues nada más sería justo que empezara en distintos puntos una línea base. Entonces, y ver el cambio. Entonces, para todos, pues muy probablemente la ocurrencia de la conducta estaría abajo, y ya en la cuestión de la intervención empezaría a decrementar o incrementaría la frecuencia de la ocurrencia de la conducta. Y pues eso es básicamente lo que sería en cuestión de hacer las gráficas. Y pues ya para la última parte, ¿qué resultados deberíamos ver para decir que el procedimiento no fue efectivo? Pues lo que se tendría que ver para decir que no fue efectivo es que no hay un cambio entre una línea base y nuestra intervención. Si vemos que en la línea base está abajo la frecuencia de reforzamiento y en nuestra intervención sigue abajo, pues probablemente ese estímulo no funciona como reforzador, no es un reforzador efectivo. Entonces no estamos comprobando el reforzador asumido. Y eso es en el caso del diseño de reversión. Lo mismo aplica para el diseño de línea base múltiple. Si vemos que en nuestra línea base está abajo la frecuencia y cuando cambiamos de condición sigue abajo, pues no tiene un efecto la entrega del reforzamiento. Ahora, cuando hablamos de diseños de línea base múltiple entre participantes, el diseño de línea base múltiple justo nos ayuda a ver que el diseño, el reforzador o la intervención funcionó independientemente del paso del tiempo. Entonces, en este caso, por ejemplo, si vemos que para Juanito tenemos 3 días, pero para María 6, pero María vemos que al cuarto día empieza a incrementar la conducta sin que nosotros hayamos entregado un reforzador, probablemente ahí hay una variable extraña que está haciendo que está provocando el incremento de la frecuencia de la respuesta y no precisamente nuestra intervención. Entonces tenemos que cuidar todos esos detalles, y básicamente la regla es, si observamos un cambio entre una condición y otra, entre la línea base y la intervención, entonces pues muy probablemente es efectiva nuestra manipulación, o en el caso del ejemplo es efectivo el estímulo como reforzador. Y por el contrario, si vemos que no hay un cambio en la variable dependiente o en la medición de la medida que estamos tomando entre una condición y otra, o entre la línea base y la intervención en diferentes participantes, entonces podemos decir que el reforzamiento o ese estímulo no funciona como reforzador y no es efectivo para modificar la conducta. Espero que haya quedado claro con esta super explicación, y si no, pues cualquier cosa podemos seguirlo viendo durante la clase. ¿Ok? Hasta luego.